La palabra de Dios hoy día está en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 12 en adelante. Para los que han estudiado Éxodo, el pueblo de Israel había salido de Egipto. En el momento que salió de Egipto, el pueblo, Dios le dio una orden. Y una orden era que debían sacrificar un cordero. Ese cordero no debía, estoy todavía leyendo, estoy haciendo una introducción, ¿ya? Por si acaso. Porque estoy hablando de Éxodo. Ese cordero debía ser comido por la familia, y si el cordero era muy grande y la familia más pequeña, debía compartir el cordero con los vecinos, ¿ya? Y Dios le dio una instrucción a Moisés. Le dijo: Moisés, pueblo, que esté preparado, porque en el momento que cuando murieran los primogénitos, el faraón iba a desesperarse y lo iba a expulsar o le iba a decir: váyanse de aquí. Por lo tanto, se le dio una instrucción. La instrucción fue clara. Una, coman panes sin levadura y coman de pie. ¿Alguien ha comido de pie? Es como medio extraño, ¿verdad? Se puede, pero es extraño. Ese comer de pie dejaba, ¿cierto? Y era con la intención de no acomodarse, porque era prácticamente es como cuando uno duerme con ropa. Hay que estar preparado para salir al tiro, arrancando. Si a ti te dicen un terremoto a las 12 de la noche, lo más probable es que yo no me ponga un pijama, lo más probable es que yo no me ponga sino que voy a estar listo, voy a estar preparado, ¿verdad? Lo que iba realmente era un terremoto para la nación. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Obedeció tal cual. La palabra de Dios dice que Dios le dio que el cordero que era sacrificado, debían tomar sangre del cordero y ponerla en los dinteles de la puerta. ¿Ya? ¿Y qué acontecía con eso? Que cuando pasara la muerte, iba a haber la sangre, y aquí viene la traducción de Pascua. En inglés, Passover. Pasar. Pasó. Eso que la muerte pasaba. Eso es Pascua. Pasar. ¿Ya? Entonces, cuando te veía sangre del cordero, pasaba. Habían solo dos opciones, como dije la vez pasada. O había un animal muerto en esa mesa, o había un primogénito en casa. Solo habían dos opciones, pero en ambas había una muerte. O era un animal, o era un humano. O era un humano. Entonces, cuando salió el pueblo de Israel, usted sabe que empezaron a acampar, ¿ya? Y en esa acampada, cuando el pueblo de Israel luego pasaron los años, ¿ya? Y se recordaba, se conmemoraba este tiempo de la Pascua, ¿ya? Entonces, se recordaba la Pascua, ¿ya? ¿Qué recordaba entonces la Pascua?
la muerte de los primogénitos. Pero además de eso, era la salida del pueblo de Israel. Por lo tanto, la tradición, salían, siendo que tenían su casa, siendo que tenían un lugar donde estar, ellos salían como de campamento, entre comillas. Salían al campo y armaban tiendas. ¿Ya? ¿Para qué hacían eso? Para recordar lo que vivieron sus antepasados. ¿Ya? Entonces ellos armaban, además de eso, comían panes sin levadura. Una de las instrucciones que Dios le dio en ese momento, que no hicieran pan con levadura. La levadura fermenta, la levadura contamina, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la instrucción? Comer panes sin. Entonces, ellos compartían la mesa, ¿ya? Ellos compartían la mesa. Entonces, cada vez que llegaba esta semana Nisan, que se llama, ellos compartían la mesa y cenaban. Ojo, los judíos cenaban en ese tiempo. Cuando llegaba la Pascua, ellos cenaban. Esa era la tradición. Le hice todo el contexto porque de pronto ahora viene Jesús y les dice, ya no lo van a hacer pensando en eso. Ya no lo van a hacer pensando en eso. ¿Ya? Lo dejé citado, le hice contexto, ¿ya? Así que ahora vamos a leer Marcos, capítulo 14, versículo 12 en adelante. Marcos 14, versículo en adelante. Esta es la mesa donde Cristo entregó su vida. Marcos capítulo 14, versículo 12. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y le dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad. Y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es demandada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hay cosas que mientras repiten, más común se hacen. Sucede con el matrimonio, sucede con la familia, sucede con la oración. Y también puede suceder con la cena del Señor. Lo que Dios diseñó para ese momento era muy solemne. Pero para la iglesia se puede transformar en una tradición.
No traición, sino tradición. Una rutina. Y el peligro de eso es perder el temor de Dios. Porque, mire, no sé si sus Biblias están marcadas, pero en algunas Biblias, cuando uno lee el Evangelio, arriba los deriva a otros versículos, ¿ya? Este está muy ligado con 1 Corintios capítulo 11, ¿ya? 1 Corintios capítulo 11, y es cuando se instituye el Señor, y Pablo aquí lo está llevando a cabo. Y de hecho, cuando siempre lo leemos cuando cenamos, de manera que cualquiera que come este pan, porque yo recibí del Señor, lo he anunciado. ¿Se acuerda que siempre lo leemos cuando estamos cenando? ¿Ya? Pasa que muchas veces, se va haciendo una rutina. Se va haciendo una rutina. ¿Qué pasaba en el tiempo de los corintios? Es que unos esperaban no comer para llegar a cenar, para comer con hambre. Otros, más aún, llegaban ebrios. Y otros simplemente iban porque sí nos. Le habían perdido el significado. Muchos comían por egoísmo. Habían divisiones en la iglesia. Y Pablo dice algo que asusta, porque dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No porque el pan tenga poder, no porque el vino tenga poder en sí, sino porque desprecian el sacrificio de Cristo. Por eso es que están enfermos. Empieza a instituir, cuando Jesús instituye la cena, después Pablo lo empezó a llevar a los corintios, ya lo empezaron a hacer en los corintios, y cuando están mal, lo están haciendo indignamente. Mi hermano, la cena fue preparada por Cristo. Y todo comienza con una pregunta. Los discípulos le dicen, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? ¿Dónde quieres que comamos la Pascua? Lleve nomás, no hay problema. Perdón, estamos en vivo. Y parece un detalle sencillo, pero fíjese cómo Jesús... Vuelvo aquí, nos desconcentramos, volvamos. ¿Cómo Jesús iba a saber que una persona iba a llevar un cántaro? ¿Cómo iba a saber que esa persona le iba a tener un lugar preparado? ¿Cómo lo iba a saber? Conocía la casa, conocía el aposento. Mi hermano, nada de eso fue improvisado. Y ojo, ¿por qué les digo esto? Hagamos historia, ¿quién iba a buscar el agua? ¿Quién iba a buscar el agua? Acuérdense que cuando, por ejemplo, Moisés salió al desierto y escapando, ¿con quién se encontró? Con mujeres, dando agua a animales, ¿verdad? Y ahí estaba Séfora, ¿cierto? Cuando Jesús se encuentra con la mujer, ¿qué está la mujer? Cuando le pide agua, ¿cierto? Que Jesús le dice, si tú supieras sacando agua. Mi hermano, no era normal que un hombre estuviese sacando agua. Ese era trabajo de una mujer. ¿Ya? No estoy diciendo ese contexto de este tiempo, ¿ya? No lo estoy diciendo para ahora. Era ese contexto. Entonces, era muy extraño que un hombre llevara un cántaro de agua.
fíjense las coincidencias de Dios. Justo había un hombre sacando agua. Justo ese hombre tenía una casa. Justo ese hombre tenía un lugar preparado para que Jesús. Mi hermano, lo mismo ocurre con Jesús. Lo mismo ocurrió con tu salvación. Que tú estés aquí no es un accidente. Lo voy a decir de nuevo. Que tú estés aquí no es un accidente. Y estoy tratando de mirarlos a todos. Que tú estés aquí no es, pégale un codazo ahí al muchacho. Que tú estés aquí no es un accidente. No fue un plan B. No fue que Dios dijo, yo quería al otro, quería a la hermana. Llegó este, pero bueno, ya, dejemos este. Yo quería al hermano. Me tocó este. Vamos a trabajar con este que me tocó. No, tú eras el plan, Señor. Tú eras el plan del Señor. Y mi hermano, justo, hoy en la semana, una persona me pregunta, ¿por qué dejamos de cenar en la iglesia? ¿Alguien se había dado cuenta que dejamos de cenar? Yo esperaba que preguntaran. Porque Cristo, mi hermano, es el que prepara la mesa. Y en este tiempo, yo me preguntaba, porque Corintios nos dice que no hay que cenar indignamente. Se los voy a leer. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, mi hermano, yo se lo transparento de corazón. Yo he tenido porque esto fue una decisión que tomamos conscientemente de no cenar. Porque me preguntaba si que habíamos enfermos por comer la cena del Señor indignamente. O también dice, por eso hay tantos dormidos, por comer la cena del Señor indignamente. Entonces yo he tenido una lucha dentro mío. Se lo digo en serio, en el corazón. Yo he tenido una lucha. Porque me sentí culpable y dije, a lo mejor mis hermanos están algunos enfermos porque han cenado indignamente. Y como son esas coincidencias del Señor, justo hoy día que nos tocaba cenar, porque es el primer domingo del mes, justo hoy día me toca predicar de la cena del Señor. Porque ustedes bien saben que cuando me toca a mí, yo estoy con Marco y voy en orden. Y justo hoy día que tocaba cenar, porque es el primer domingo del mes, me toca esto. Entonces yo decía, Señor, ¿será que decimos a la iglesia, vamos a cenar? Prepárense que vamos a cenar. Pero decía, Señor, que yo tengo ese conflicto dentro de mí. Pero fíjese de un detalle. ¿Quién estaba cenando a la mesa con Jesús? Los discípulos. Entre los discípulos, ¿quién estaba? Judas, el traidor. Y ese punto es maravilloso. Porque solemos imaginar la cena del Señor como si fuera una reunión perfecta. Pero no lo era. Había un traidor entre ellos, mi hermano. Poquito después, Pedro negaría a Jesús y todos lo abandonarían. Porque cuando murió Jesús, fue crucificado, Jesús volvió y todos sus discípulos se habían dispersado. Todos los discípulos habían ido. Jesús tuvo que ir a buscarlos de nuevo. Unos volvieron a pescar, volvieron a su vida antigua. Jesús,
cuando resucitó, se quedó un tiempo más de nuevo acarreándolo. ¿No hace eso el Señor con nosotros? Yo le preguntaba el otro día a la barca, y le voy a hacer la pregunta a ustedes. Si de usted dependiera que el reino de Dios se expandiera, así como en el tiempo antiguo, porque fíjese, 2 años después, nosotros aquí, un país remoto, estamos hablando de él. Si de usted dependiera la expansión del evangelio, ¿se hubiese expandido de la misma tiempo antiguo? Si de usted dependiera, si de usted fuera la labor y le dijeran, tú tienes que entregar este mensaje, ¿se hubiese expandido el evangelio así como se expandió? Yo quiero dejarte ese interrogante, porque esa es nuestra labor. Es verdad que muchos de ellos dejaron su vida, es verdad que ellos dejaron su trabajo, todas las cosas. Yo no le estoy diciendo deje su trabajo, pero si dependiera de ti, ¿se expandiría el evangelio como se expandió en esos tiempos antiguos? Hermano, Judas estaba sentado a la mesa con él. ¿Y eso qué significa? Que la cena del Señor no es para discípulos perfectos. No es para discípulos perfectos. Y me alegro que usted esté acá. Les voy a pedir que los que estén afuera después vean el video, porque es para toda la iglesia. Mi hermano, eso me contestó a mí mi pregunta. Porque yo podría decir, mi hermano, yo voy a hacer como, yo me pongo en sus zapatos. ¿Cuántas veces nos sentimos indignos de venir acá? ¿Cuántas veces nos sentimos indignos? Pucha, es que yo no he leído. Pucha, es que yo no he orado. Es que yo no he leído la Biblia. Es que estoy volviendo a decir garabato. Estoy volviendo a fumar. Póngale lo que usted está haciendo. ¿Cuántas veces nos sentimos indignos de venir acá? Pero aún así, Jesús compartió la mesa con todos ellos, con traicioneros, con personas que lo negarían, con personas que lo abandonarían. Cristo instituyó esta cena y celebra un Salvador perfecto, pero con discípulos indignos. Esa frase la inventé yo, así quieren ponerla, no la copié. Un Salvador perfecto, pero con discípulos indignos. Póngala ahí, póngala. Mi hermano, cuando nos sentamos a la mesa con el Señor, el único perfecto ahí es Cristo. Todo lo demás somos indignos. Somos indignos. Y quiero que usted se quede claro con eso, mi hermano, porque para mí fue una respuesta. Esta será la última vez que no celebraremos la cena del Señor. Próxima vez habrá cena. Pero quiero que cuando hagamos eso, lo hagamos conscientemente. Y tenemos que tener súper claro, yo no soy digno, Señor, de estar en este lugar. Yo no soy digno, Señor, de estar en este lugar. Mi hermano, cuando Mefiboset, me voy a ir al Antiguo Testamento.
Mefiboset era un heredero del reino. Era un heredero del reino. Era hijo de Jonathan. Pero cuando murió Saúl y Jonathan, empezó a haber una cacería. Querían matar a Mefiboset. ¿Por qué? Porque iba a ser el que iba a heredar el reino. Mefiboset era un niño. Entonces vino la criada, que puede decir, como la criada, podríamos decir, como la persona que cuidaba al niño, lo tomó en brazos y corrió por el campo. Cuando iba corriendo por el campo, se le cayó el niño. Quebró las piernas. La mujer lo tomó y se fueron a un lugar que se llamaba Lodebar. Y estando en Lodebar, él fue uno más, fue un mendigo, fue un paralítico. Fue una persona que dejó su historia real por una persona indigna. Pero cuando llegó David al reino, empezó a estudiar los libros y dijo a alguien de la familia de Jonathan, en el cual yo pueda tener misericordia. Vino uno y le dijo, hay uno, se llama Mefiboset, tráiganlo, mándenlo a llamar. Una persona indigna, que se sentía con su corazón indigno, llegaron donde él y le dijeron, el rey te manda a llamar. ¿Qué hizo este personaje? Con mucha vergüenza, fue donde el rey. Y el rey le dijo, tú desde ahora vas a comer a la mesa conmigo. Tú vas a comer a la mesa conmigo. Mi hermano, cuando se sentaban a la mesa, estaban los hijos de David, todos reales. Sentaron a Mefiboset, un paralítico. Pero mi hermano, ¿qué hace el mantel? ¿Qué hace el mantel cuando se sentaban a la mesa? Lo cubría. Sentados a la mesa, son todos iguales. No había paralítico. Eso es lo que hace el Señor contigo. Él cubre multitud de pecados. Él cubre multitud de pecados. Pero hay que tener algo en cuenta, que debemos arrepentirnos todos los días de nuestro actuar. Mi hermano, tú conoces al Señor. Tú conoces al Señor. Pablo dijo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Imagínate si yo tengo un palo con una punta, con un clavo en la punta, y yo le digo, patea el palo. Eso está diciendo, dura cosa es darle cosas al aguijón. Dura cosa es darle patada al clavo. Tú conoces al Señor, no luches contra Él. No luches contra Él. ¿Tú te sientes digno? ¿Tú te sientes digno? Yo no me siento digno. Yo no me siento digno de estar a la mesa del Señor. Pero aún así el Señor dice, venga, siéntese conmigo. Por lo tanto, esa fue una respuesta para mí, mi hermano. No hay ninguno digno. No hay ninguno digno. Judas estaba físicamente cerca con Jesús. Porque él dice que el que comía del plato del Señor. En el tiempo antiguo, cuando se hacía esta cena, se ponía un caldo cada 4 personas. Se iba poniendo un caldo. Entonces ellos compartían, cada 4 personas estaban cerca, untaban el pan en el platito que estaba ahí al medio. Como cuando nosotros hoy día vamos a comer pebre, ¿cierto? O la ensalada, compartían los que están cerca.
Yo no le voy a decir al que está al fondo, oye, pásame la ensalada. No, porque yo en mi puesto, yo tengo cerca. Entonces Judas estaba cerca de Jesús, pero espiritualmente estaba muy lejos. Espiritualmente estaba muy lejos. Mi hermano, Judas comía el mismo pan, escuchaba las mismas palabras, pero su corazón estaba lejos de él. Mi hermano, ¿cuántas veces pasa eso aquí en la iglesia? Todos escuchamos la misma palabra, todos cantamos las mismas canciones, pero a uno les llega y otros tienen su corazón de fierro. Por eso, quiero que te vayas pensando esto. Tú conoces al Señor. Y ahí es la decisión de decir, Señor, decido seguirte a ti. Porque el Señor te tiene la mesa preparada. ¿Alguien se acuerda del himno? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás, Señor. Por eso el Señor, Él parte el pan, lo bendice. Y aquí es cuando le dice, ¿se acuerdan que ustedes comían este pan pensando en lo que pasó con el pueblo de Israel? De que salieron, ya no lo hagan más pensando en eso. Ahora háganlo pensando en mí. Por eso era un cambio doctrinal, pero gigantesco. Era un cambio doctrinal enorme. Ahora háganlo pensando en mí. ¿Qué te está diciendo el Señor? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Yo soy el que abre. Yo soy el que abre. Mi hermano, pero hay que hacer algo. Y con esto termino. Hay que hacer algo. Cuando vas a cenar, examínate a ti mismo. Yo no puedo, porque eso es beber indignamente. Es decir, Señor, yo sé que estoy pecando, me importa nada, me siento como tu pan y me voy. Eso es comer indignamente. Por eso es como que tú tienes que detenerte, decir, no, me detengo. Me detengo. Por eso Jesús dice, hazlo pensando en mí. Por eso cuando celebremos la cena posteriormente, no hoy día, háganlo pensando en Él. No examinen a los demás diciendo, no, yo creo que este de aquí no debería estar cenando. No, yo creo que ese no debería. No. Examínate a ti mismo. Examina a ti mismo. Entrega tu corazón al Señor. Entrega tu corazón al Señor. Entrega tu corazón al Señor. Hermano, la cena del Señor, ahora que como que a todos como que nos remeció un poco en no cenar. A todos nos hizo ruido. Ahora que nos hizo ruido, ahora hagámoslo conscientemente. Ahora hagámoslo conscientemente. No lo hagamos por rito. No lo hagamos por tradición. Mi hermano, cuando tú quieras venir acá y te sientas indigno, ese es Satanás hablando a tu oído. Diciéndote, ¿qué? No vayas. No vayas. Acuérdate, ese es Satanás susurrándote. Susurrándote. Porque es aquí cuando Dios te alienta. Es aquí cuando Dios te hace respirar. Entonces cuando te sientas a la mesa, pregúntate, ¿estoy confiando plenamente en el Señor? ¿Hay algún pecado que me niego a abandonar? ¿Estoy viviendo con amargura? ¿Estoy viviendo con dolor?
¿Me falta perdonar? Anhelo la venida del Señor. Mi hermano, Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Y no podemos olvidarlo. Mi hermano, esta vida no lo es todo. Imagínate que un bebé en el vientre de su madre dijera, estar aquí en el vientre, esto es todo para mí. No necesito más. Tengo todo lo que quiero. Tengo todo lo que quiero. Pero él no sabe que 9 meses después va a salir al mundo. Mi hermano, lo mismo pasa con nosotros. Creemos que esto es todo para nosotros. Hacemos todo como que aquí voy a morir. Esto es toda mi eternidad. Mi hermano, es solo un tiempo. Así como para el recién nacido solo fueron 9 meses. Para nosotros nuestra vida, para Dios es lo mismo. Es así comparada a la eternidad que Dios tiene preparada para ti. Por eso niégate a ti mismo y vuelve al Señor. Vuelve a la cruz. Amén. Amén.